de capacitación del Partido Humanista. Hoy, 6 de octubre de 2021, vamos a dar inicio al programa que tenemos preparado para este día. Pero antes de eso vamos a suplicarle al pastor José Rivera que nos acompañe para que iniciemos, por favor, con la oración y bendición de alimentos para este día. Por favor, pastor. Buen día a todos. Buen día a todos. Bienvenidos. Quiero invitarle en esta mañana a que juntos podamos ponernos de pie y elevar una oración a nuestro Creador. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar acá. Te suplicamos que tú bendigas esta reunión, los alimentos en los cuales vamos a participar y todo lo que en esta mañana vamos a realizar. Te suplicamos que bendigas a cada uno en esta preciosa mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hombre. Nos quedamos de pie, por favor, porque vamos a dar inicio a este acto con nuestro hermoso y bello himno nacional.
Muchas gracias. Más fuerte ese aplauso para Guatemala, para ustedes mismos. Y hace 15 días tuvimos la primicia de presentarles aquí a ustedes el himno Soy Humanista, cuya letra fue escrita por el secretario general del Partido Humanista, el licenciado Rudy Olexan Mérida. Pero hoy les tenemos otra primicia, y es la presentación oficial de nuestro himno, porque hoy ya es un excelente disco grabado por músicos y cantantes guatemaltecos. Vamos a escucharlo entonces, por favor, y esperamos que esta versión ya hecha una realidad y cuyo producto ustedes ya pueden solicitarlo al secretario general del partido para tenerlo ustedes en su discoteca, puedan utilizarlo. Vamos, por favor. Azul y blanco los colores humanistas de Guatemala, y no es casualidad. Y la cruz blanca símbolo de mis amores, y por la patria tenemos que trabajar. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa, y a mi familia que comparte nuestro ideal. Soy humanista, cristiano es lo que soy, y de la izquierda y menos de la derecha. Ideología que piensa en el ser humano, cerca con Dios vamos a gobernar. Y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa, y a mi familia que comparte nuestro ideal. Nuestro principio, la dignidad humana, con energía defendemos libertad. Y como humanos también la propiedad, el bien común y la solidaridad. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa, y a mi familia que comparte nuestro ideal. La delincuencia es un problema que los gobiernos no han podido resolver. Sin seguridad no hay inversión y no hay trabajo. Mi candidato sí lo sabe manejar. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa, y a mi familia que comparte nuestro ideal. En las urnas ya estamos pensando, al candidato ya estamos preparando, y el que llegue sea de nuestro partido, que trabaje y cambie la nación. Y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa, y a mi familia que comparte nuestro ideal. Lo importante es que tú te afíliate, prepárate a ganar.
Esperamos que estén con nosotros en la contienda que vamos a comenzar. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. Soy humanista y no me pierdo de vista, por mi partido no dejo de trabajar. A mis amigos les hablo de nuestra causa y a mi familia que comparte nuestro ideal. Y a mi familia que comparte nuestro ideal. Y a mi familia que comparte nuestro ideal. Bueno, ese aplauso para el autor de la letra del himno Soy Humanista. Y pues como cada 15 días se ha vuelto una costumbre para el Partido Humanista tener a un invitado especial para que nos venga a orientar, para que nos venga a educar, digamos, en los temas nacionales, en los temas que son importantes para manejarlos. Y hoy tenemos en su tercera conferencia consecutiva al experto en análisis económico, el licenciado Pablo San José Guzmán, quien el día de hoy nos presenta balanza de pagos e impuestos. Vamos a recibirlo con un aplauso y los dejamos en buena compañía. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. El día de hoy vamos a ver un tema que considero bastante complejo. Entonces lo que voy a tratar es de expresarlo lo más entendible posible en las partes que más se conocen, en las que más se entienden y las que tenemos presentes todos como ciudadanos para poderlo entender, que es en el tema de la balanza de pagos, y también vamos a revisar un poco del tema de los impuestos. Entonces, como siempre, el sumario de los temas que vamos a ver. Primero que nada, ¿qué es la balanza de pagos? ¿Cómo se compone? ¿Qué significa déficit y superávit? La importancia de la balanza de pagos. Y en cuanto al tema de los impuestos, ¿qué es un impuesto? ¿Qué tipos de impuestos existen? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los de Guatemala? Y nuestra parte, ¿no?, de preguntas y respuestas. Entonces, si quieren, comenzamos. Primero, ¿qué es la balanza de pagos? Es un documento que registra las operaciones comerciales, de servicios y capital que realiza un país con otros en una moneda diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que una balanza de pagos lo que hace es revisar cualquier transacción o cualquier tipo de inversión que se realice entre Guatemala y cualquier otro país del mundo. Estamos hablando, por ejemplo, el más común, ¿no?, el ejemplo más común, que es Estados Unidos. Y ahí podemos ir viendo qué es lo que ellos nos compran, qué es lo que nosotros les vendemos, qué es lo que ellos nos venden a nosotros, si hay alguna inversión o si hay algún otro tipo de ingreso que recibamos ahí, porque todo tiene que ser en una moneda distinta. En este caso es el dólar, y por lo general la mayoría de las balanzas de pagos se manejan con los temas del dólar. Es por un periodo de tiempo determinado, por lo general por un año, y eso nos funciona para poder ir viendo la evolución en estos aspectos. ¿Cómo se compone la balanza de pagos? Tiene una estructura. La primera es la balanza por cuenta corriente, que esta lo que incluye son todas las transacciones, cualquier tipo de situación que tenga que ver con los aspectos de la balanza. Estamos hablando de intercambios, estamos hablando de cualquier otro tipo de situación que vaya de la mano con ingresos y salidas de dólares, principalmente de la economía. Tenemos la balanza de cuenta capital, que es aquí donde entra cualquier tipo de inversión directa proveniente de otro país. Cuando vemos los temas de la inversión extranjera directa y todo lo demás, entra por medio de esta cuenta. Tenemos la balanza de cuenta financiera, donde se toma consideración todo tipo de derivado financiero. Estamos hablando de bonos, estamos hablando de inversión, carteras de inversión, en las que esté relacionado nuestro país. También vale la pena mencionar que en la balanza por cuenta corriente encontramos todas las exportaciones y las importaciones. Y tenemos la cuenta de errores y omisiones, que por la naturaleza de este tipo de datos, que a veces no se encuentran tan fácilmente, que hay que buscarlos o que hay que tratar de, por así decirlo, mapear dónde se encuentran, o que siempre pueden haber errores en algunos puntos, siempre hay una cuenta que permite realizar algún tipo de ajuste, algún tipo de cambio o algo por lo demás que se pueda dar durante el año con la estructura de la balanza de pagos.
Y aquí está lo que les quería mencionar, que es lo que más hemos escuchado en muchas ocasiones, que es el término déficit y superávit. Tal vez la definición se escucha sencilla y les voy a explicar por qué. Superávit, cuando se tiene un saldo positivo en la balanza. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tenemos nosotros una cantidad, al sumar todo lo que tiene que ver en la balanza de pagos, por lo general se ve con el tema de exportaciones e importaciones. Si exportamos más de lo que importamos, vamos a tener un superávit. Y en el caso del déficit, cuando se tiene un saldo negativo en la balanza, si nosotros importamos más de lo que exportamos, entonces ahí tenemos un déficit. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? ¿O qué es lo que nos evidencia? ¿O qué es lo que podemos ver con estos dos aspectos? El primero, en el caso de un superávit, podríamos decir que tenemos un mercado que nosotros como país tenemos bastantes compradores, ¿no? Pasa con muchos países europeos donde no recibimos mucho de ellos, por lo general, o con países muy alejados, y nos ponemos a revisar las relaciones comerciales de Guatemala con Mongolia, por ejemplo, es probable que tengamos un superávit porque nosotros les estamos vendiendo a ellos y ellos no nos están vendiendo mucho a nosotros. Sin embargo, cuando hay casos como el déficit, significa que estamos comprando bastante y habría que revisar en qué aspectos estamos teniendo ese déficit, porque puede significar que no tenemos las capacidades para cubrir la demanda interna de un país. Puede ser que tengamos un déficit, por ejemplo, en la fabricación de carros, porque obviamente en Guatemala no los fabricamos, pero si ya vemos que tenemos un déficit en algunos aspectos como productos de consumo, alimentos o todo lo demás, habría que ponerse a pensar cuáles son los cambios que hay que hacer para nosotros poder suplir esa demanda que se está teniendo de manera interna. Así es como funcionan los déficits y el superávit. Luego, la importancia de la balanza de pagos. Nos permite analizar las relaciones de nuestro país con otro, que era lo que les estaba diciendo, y en un tiempo determinado puede ser una fotografía para revisar nuestro comportamiento interno. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que en el caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos bastantes socios comerciales, pero hay unos más dominantes que otros. Ahí lo que nos podría funcionar la balanza de pagos es para poder revisar cuánto dinero estamos captando dentro de ellos, cuánto podríamos nosotros incrementar esa captación de dinero, si podríamos incrementar esas exportaciones que hacemos a otros países, si podríamos mejorar en los aspectos de recibir inversión extranjera directa, cuáles son los aspectos que hacen falta, cuáles son los que no, y cómo poderlos ir modificando con el tiempo. Y también a la larga, como les ponía el ejemplo anterior, ir viendo qué es lo que nosotros sí podemos suplir aquí y qué nos está fallando para no poderlo lograr. Entonces, la balanza de pagos, si bien es un aspecto que podríamos decir que es muy técnico, por lo general en el Banco Guatemala es el que la maneja y son muy pocas personas las que lo vemos al día a día, creo que sí hay aspectos rescatables, como es en este caso revisar los déficits y superávit, para poder determinar los cambios que podríamos hacer, lo que podríamos exigir nosotros como ciudadanía y lo que podríamos conocer que nos está afectando de cierta manera en esos aspectos, y la captación de dinero que también recibimos. Otro aspecto muy importante que no mencioné, pero que se los menciono ahora, es que recordemos que Guatemala también recibe muchas remesas, divisas por concepto de remesas, y también puede estar involucrado dentro de la balanza de pagos. En este sentido, con este tema creo que es lo que me interesaba que conocieran, porque es algo, como les decía, bastante técnico. Y ahora vamos a entrar al tema directamente de los impuestos, que este sí es un poco más plausible y es lo que tenemos nosotros en el día a día, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué es un impuesto? Aquí dice que es un tributo o carga que las personas están obligadas a pagar a alguna organización pública, sin que se le entregue o asegure un beneficio directo. Y aquí vamos a entrar un poco más a detalles. Precisamente por el mismo nombre que tiene, ¿no? El impuesto es algo que nos agregan, es algo que tenemos. Hay diferentes tipos de impuestos que también lo vamos a ver. Y aquí en la parte que dice sin que se le entregue o asegure un beneficio directo, ¿a qué se refiere con esto? Podemos nosotros tributar, pero los beneficios van a ser en muchas ocasiones indirectos. ¿A qué se refiere con esto? No vamos a recibir una retribución, por ejemplo, no nos van a devolver parte, no nos van a dar algún dinero, no nos van a dar algo específico a nosotros, sino que se puede referir a que recibimos un beneficio indirecto, una mejora en las carreteras, mejora en temas de salud, mejora en las escuelas, que es por lo general para lo que se utilizan este tipo de impuestos, los impuestos en general. ¿Qué tipos de impuestos tenemos? Son los impuestos directos y los indirectos. En el tema de los impuestos directos, son los que se aplican a bienes y servicios, lo que afecta de forma indirecta. Aquí era al revés. Y los indirectos son los que gravan directamente a las personas o a las empresas.
Entonces, si tenemos un impuesto directo, podríamos decir que son todos los que van específicamente a algo. Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos el impuesto sobre bebidas alcohólicas, porque es para un tema específico, el impuesto al tabaco, a los cigarros como tal, y por lo general, cuando se hacen este tipo de impuestos, es cuando se quiere cubrir algo específico. También tenemos el impuesto de solidaridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si hay algo derivado de algún producto que pueda causar algún riesgo, en muchos países europeos pasa. Por ejemplo, hay unos países que han legalizado algunos productos, ¿no? Ya se imaginarán cuáles. Y lo que hacen es ponerles un impuesto completamente directo, que va a utilizarse para poder cubrir algo específico, no sé, el sistema de salud, el sistema de educación, todo lo demás. Y en el caso de los impuestos indirectos son los que se ponen de forma general y que por eso mismo, por así decirlo, no afectan directamente a un rubro. Y el ejemplo más visible de esto es el caso del IVA. El IVA está para todos los productos que sean comprados, como las facturas y todo lo demás. Y entonces, en ese sentido, podríamos decir que no nos afecta directamente porque no nos están quitando algo de nuestros ingresos o no nos están quitando algo, alguna cantidad monetaria específicamente a nosotros, pero sí lo estamos pagando de forma indirecta. Y son los impuestos que es más fácil poder recaudar, son los que son de cierta forma más fácil de poder llevarle un control porque sabemos precisamente la composición que tiene y eso ayuda bastante. ¿Para qué sirven los impuestos? Primero, para obras públicas y servicios públicos y cualquier requerimiento. ¿Qué diferencia hay entre obras y servicios públicos? En obras públicas estamos hablando de todo lo relacionado a construir algún hospital, construir carreteras, mejorar puentes, no sé, algún servicio de alumbrado público, pero construir la estructura, ¿no? Para eso sirve en el tema de obras públicas. Por lo general, para eso se utilizan los impuestos, algo que presta el gobierno. Y en el caso de los servicios, pues tenemos los servicios de salud, pagarle a los maestros, pagarle a los doctores, pagarle a los enfermeros, también los subsidios que en algún caso se necesitan para los temas del alumbrado público, para los temas de agua, para todo lo demás, y en algún caso de algún requerimiento específico que suele pasar en algunos momentos, cuando por ejemplo vemos una crisis económica, hay dos formas de poder combatir una crisis. Y esa puede ser bajando los impuestos para fomentar la inversión o en algunos casos también se pueden subir los impuestos para incrementar el gasto público. ¿Y por qué se plantea el incrementar el gasto público? Porque, por ponerles un ejemplo, si nos vemos en una crisis donde no hay empleos, y incrementamos el gasto público, vamos a contratar personas para que puedan mantener la economía en movimiento, siempre y cuando sea en alguna inversión que tenga que ver con alguna obra o algún servicio público. Entonces, en este caso, creo que para esto son los impuestos y es muy importante que nosotros como ciudadanía, al ser los que los pagamos, estemos de cierta manera, ¿no?, revisando que sean utilizados para lo que es su fin. Y nuevamente, con el caso de los requerimientos también puede pasar que hay pasa mucho en otros países, ¿no?, de que exista algún desastre o algo, como por ejemplo el caso de la pandemia, donde podrían verse en la necesidad de buscar algunos ingresos extras por parte del Estado para poder cubrir algunos de los problemas que están teniendo o para alguna eventualidad que vaya surgiendo. Y recuerdan también que ya hablamos del caso del presupuesto. En el presupuesto tiene que ir involucrado todas estas obras, servicios y requerimientos públicos y por eso es que se plantea con un año de antelación y por eso también es importante que estos impuestos, como les mencionaba en la reunión anterior, que estos impuestos, la mayoría, estén dedicados a cubrir los gastos de gobierno para no poder depender de alguna fuente o préstamo externo. ¿Cuáles son los impuestos de Guatemala? Aquí traté de poner la mayoría. Si en algún caso me falta alguno, pues me gustaría que me lo dijeran. Tenemos el ISR, el impuesto sobre la renta. Este se le pone a las personas que ya reciben un ingreso mayor después de cierto rango. Es por lo general ahorita creo que está en un 25% y por lo general siempre es alto. En muchos países es así porque tiene que gravar los ingresos de las personas, ¿no? También tenemos el IVA, que era, como les mencionaba, el impuesto indirecto más conocido, el más fácil, el que más se recauda en Guatemala, precisamente porque se tiene un mejor control. Cuando estamos diciendo eso, todos sabemos cuánto es el porcentaje de IVA que tenemos que pagar, todos sabemos en qué, cuándo y cómo, y el seguimiento tiende a ser un poco más fácil porque solo es de revisar las facturas o manejar cómo es que los servicios se prestan, cómo es que se venden productos y todo lo demás.
Luego tenemos el YUSI, el Impuesto Único sobre Inmuebles, sabemos que se paga de forma trimestral, este se va directamente a las municipalidades. Luego tenemos el ISO, que es el Impuesto de Solidaridad. Tenemos el impuesto a circulación, que este es otro impuesto directo que se le pone precisamente a cualquier vehículo para que pueda manejarse, ¿no? Tenemos el impuesto a la gasolina, al petróleo, este se usa específicamente para el tema de carreteras y también para brindarle fondos a alguna institución, que también para eso se puede realizar. Como ya les mencionaba también, el impuesto de bebidas alcohólicas, este es directo, y el impuesto de cigarros también, como el impuesto a la distribución del cemento. Todos estos, si nos damos cuenta, la mayoría son directos, solo podríamos decir que tenemos un indirecto, que es en el caso del IVA, o también el YUSI podría considerarse indirecto, y los demás están específicos para un rubro, para un punto y para una eventualidad o para algo que se quiera cubrir, como les decía. En muchos países del mundo la composición de los impuestos es similar, lo que cambia en el caso de Guatemala es que hay unos que son más grandes que otros en términos de porcentaje. Por ejemplo, tenemos un IVA acá que varía bastante con el IVA, por ejemplo, de Estados Unidos o con el IVA del Reino Unido o con el IVA de los países nórdicos, que allá se acerca casi a un 20% del valor del producto que se está vendiendo. Entonces, lo que deberíamos de buscar como población es que los impuestos, en primer lugar, sean bien utilizados y en segundo, que cumplir con el pago de los mismos, porque tenemos que entender que de cierta forma esto es lo que financia cómo funciona un gobierno, esto es lo que financia la estructura, por lo general, de lo que queremos que se cumpla y lo que queremos que se haga, y ahí es donde tenemos dos vías. Ok, si vamos a pagar, también tenemos que tener nosotros como ciudadanía las herramientas para poder fiscalizar, revisar que todo se haga en un orden, que se utilicen nuestros impuestos para bien, y como les decía, es fácil manejar todos estos, revisarlos, se puede buscar cuánto es el porcentaje en cada uno y lo específico que hay para cada impuesto, los porcentajes y todo lo demás. Por lo general, la tasa impositiva la vamos a poder revisar en comparación al términos del PIB. Van a escuchar ustedes muchos conceptos de que en Guatemala es una tasa relativamente baja, creo que es cercana al 10%, y todo esto se maneja y se compone con base al porcentaje que se cobra de impuestos. Eso lo hacen otros estándares, otras instituciones, y eso es lo que determina, ¿no?, la carga realmente que se tiene en términos de impositivos. Con esto creo que aquí estamos y pasaría a la sección de preguntas. No sé si alguien quiere preguntar, tanto de balanza de pagos como el tema de los impuestos, si podemos ir solventando. Muy buenos días. Tengo una duda respecto a cuáles son los efectos dentro del presupuesto de ingresos y egresos del Estado derivados de la balanza de pagos y de los impuestos. Ok, bueno, en ese caso es muy importante y voy a empezar con el tema de los impuestos. En el caso del presupuesto, como lo mencioné en la reunión anterior, este tiene que financiarse, tiene que buscar un financiamiento, ¿no? Y en este caso el financiamiento, lo ideal sería que fuera solo con los ingresos que se reciben por medio de impuestos, sin buscar alguna deuda, algún préstamo o emitir bonos. En este caso, si la recaudación de impuestos es baja, no vamos a tener los fondos para poder pagar o poder cubrir todas las necesidades que se encuentran dentro del presupuesto. Y en este caso habría que buscar alguna fuente externa de financiamiento, porque bueno, esa es una opción, o la otra es cortar los servicios o cualquier otra cosa que preste el gobierno, que por lo general no se puede hacer. Y en este caso, si la recaudación de impuestos es baja, si hay evasión, si hay algún problema económico, por ejemplo, de que lo que pasó ahorita, ¿no?, con la pandemia se disminuyó la actividad económica, hubo caída en nuestra actividad,
se tendría que buscar algún financiamiento externo, entiéndase préstamo, se pueden emitir bonos y todo lo demás para que el gobierno tenga los ingresos para poder cubrir sus necesidades. Y en el caso de la balanza de pagos, como sabemos que identifica todo el ingreso que recibimos de parte de otro lado, si vemos una caída, ¿no?, en la balanza de pagos, y aquí no me refiero al tema de déficit como tal, porque sí podemos tener déficit, pero no podríamos tener tanto problema. Pero digamos que dejemos de recibir inversión extranjera directa o que dejemos de dejemos de exportar, que disminuyan nuestras exportaciones, también afecta a la recaudación y a la larga afecta nuevamente al tema del presupuesto. ¿Por qué? Si no exportamos, no vamos a tener los ingresos o no vamos a pagar algún arancel o no vamos a pagar o a recibir algún ingreso por parte de las ventas que hagamos, ¿no? Eso disminuiría también los ingresos de las personas que exportan, consumirían menos, y en el caso del IVA, que es un impuesto indirecto, se disminuiría la cantidad de IVA porque habría menos gente comprando, o habría gente comprando en un mercado, digamos, que también va nuevamente de lo que mencionamos en las reuniones anteriores con el tema del contrabando, comprando en algún lugar donde no se emita factura y no se cobra IVA, y el efecto como tal en el presupuesto siempre va a ser que haya más endeudamiento o más emisión de bonos porque no tendríamos los fondos para poder cumplir con las necesidades que están planteadas en el mismo. Por esa parte sería. ¿Alguna otra duda? Muy buenos días, licenciado. Gusto de saludarles. Mi nombre es Otto Quiñones, de nuevo. Dos preguntas. La primera es las remesas. ¿Qué pasaría si las remesas no estuvieran ingresando? Sabemos que, de acuerdo a la estadística, van en aumento, año con año y mes con mes. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, con respecto a la balanza, ¿qué pasaría si el presupuesto, que tiene un desbalance del 30%, cómo afecta a la balanza de pago en este caso? Ok, voy a empezar con la primera pregunta, que en el tema de las remesas es muy interesante. Como hemos visto, a partir más o menos, la cantidad de remesas que ingresan a Guatemala han ido incrementando con el tiempo, pero eso sí, a partir del año 2015, 2016 es donde empezamos a ver ese crecimiento sostenido de una forma impresionante. Se han llegado a cifras bastante históricas, ¿no? Este mes inclusive se llegó a una cifra muy alta. ¿Y qué es lo que pasa? Las remesas familiares que se están recibiendo por lo general se utiliza para cubrir algunas necesidades de las familias receptoras. ¿A qué me refiero con esto? Para el caso actual de la pandemia, ¿no?, de la crisis que tuvimos el año pasado y los rezagos que estamos teniendo ahorita y estamos saliendo, pero las remesas funcionaron como una salvaguarda. ¿Y a qué se refiere con esto? Vino mucho dinero que venía de externo, que recibían las familias que probablemente no estaban recibiendo ningún ingreso, que no estaban consumiendo, que no tenían básicamente nada, y ese dinero que estaba ingresando lo que les permite es acceder a cumplir con algunas necesidades que tienen, a comprar comida, por lo general, que es para lo que se utilizan las remesas. Estamos hablando que en promedio se cree que una familia recibe como $300 mensuales, eso es en promedio, puede haber más, puede haber menos. Y lo que esto causaría en algún caso que digamos que empiece a disminuir el flujo de las remesas, que no creo que vaya a ser de un día para otro, pero que sí se puede empezar a dar, empezaríamos a ver una disminución en esa actividad interna que tenemos. Por eso es que realmente es algo, digamos, preocupante y que hay que poner atención, porque si dependemos mucho de las remesas, si no estamos buscando actividades productivas que permitan generar esa cantidad de ingresos o que permitan mantener esa actividad económica constante que tenemos ahorita, lo que veríamos es un montón de gente que no tendría ningún ingreso y que no podrían, y la actividad económica interna de Guatemala se encontraría en grandes complicaciones porque no tendríamos ese movimiento o ese consumo y todo lo demás. Entonces, por ese lado es el tema de las remesas. Ahora bien, con el tema de la balanza de pagos y el presupuesto, si tenemos un presupuesto desfinanciado que no puede cubrir algunas necesidades, por ejemplo, que no podamos arreglar carreteras por 5 años, si no se puede arreglar ni una sola carretera por 5 años, eso nos restaría competitividad, y al momento de restarnos competitividad tendríamos complicaciones en realizar exportaciones, saldrían más caras por los movimientos que habría que hacer, serían más tardadas, y mientras más se tarde un producto en salir
al puerto o en salir al destino final, siempre va a ser más caro, siempre incurre en cualquier tipo de gastos. Entonces, si tenemos un presupuesto desfinanciado que no cumpla con algunas prioridades, lo que veríamos es eso, una disminución en la competitividad y por ende un mayor déficit en nuestra balanza de pagos, en la balanza comercial principalmente, porque no estaríamos siendo competitivos y eso nos restaría esos ingresos que podríamos obtener. También, a su vez, hay que mencionar que mantener unas finanzas estatales sanas también funciona para poder recibir algún tipo de préstamo que pueda tener el país, y en este caso veríamos esas puertas cerradas o tendríamos préstamos muchísimo más caros con una mayor tasa de interés. Ahí esas serían las complicaciones de ambas partes. ¿Alguien más? Buenos días. La balanza de pagos es un indicador macro que pone como una radiografía de la situación económica que está un país. ¿Cómo considera usted que está ahorita el país de los últimos 2 años y qué esperaríamos nosotros de aquí a 2 años en el diferencial que pueda existir entre las exportaciones e importaciones que pueda realizar el país? Ok, es una muy buena pregunta. Hemos visto en los últimos 2 años que han habido complicaciones en mejorar nuestra actividad económica, ¿no? Sí hemos visto difícil el crecimiento económico los últimos 2 años, pero esto venía más o menos desde el 2017, 18, donde se ha visto estas complicaciones. Yo lo que le diría es que sí ha incrementado, por así decirlo, nuestro déficit comercial con algunos países. ¿Qué pasa ahorita? Lo que pasa es que el tema de la pandemia, estos 2 años, por lo general, se está hablando en cuanto a los análisis, en cuanto a lo demás, que no sería válido, por así decirlo, compararlos con años anteriores por la eventualidad que se tuvo, ¿no? Pero, ahora bien, ¿qué pasa para los próximos siguientes años? Tenemos otra oportunidad que es muy importante que se pueda tomar, y es que derivado de esta pandemia se dio cuenta que existía una concentración de producción en muchos países lejanos. ¿A qué me refiero con esto? Países asiáticos, estábamos viendo que había una concentración, por ejemplo, en el caso del café, con Vietnam, o por ejemplo, en el caso de las manufacturas, como las maquilas, ¿no? Todo eso estaba concentrado en China. Eso lo que evidenció es que hay una complicación en términos de producción. Esa concentración lo que va a causar son problemas. De hecho, ahorita estamos teniendo una crisis de contenedores, donde de costar $4,000 mover una mercancía de allá para acá, ahora cuesta $20,000. Entonces, en este caso hay una oportunidad muy grande que podría aprovechar tanto Guatemala como los países de la región centroamericana, de poder captar algunos de esas, digamos, líneas de producción, todo ese tipo de productos relacionados que podríamos fabricar acá y que podríamos venderle a los mercados más grandes, que son Estados Unidos y la Unión Europea, que de hecho tengo entendido que dentro de los planes que presentó el gobierno, que uno de estos es Guatemala no se detiene, están planteando el captar ese tipo de inversiones, ese tipo de inversiones productivas. Por el momento, si eso no se llegara a aprovechar, creería que sí veríamos un incremento de la actividad productiva. Estados Unidos está planteando un plan de incentivo a la recuperación económica de ese país, que ya viene con complicaciones de hace muchos años también, donde al ser nuestro principal comprador, y el mismo caso de la Unión Europea, veríamos un incremento en nuestras exportaciones para estos 3-4 años que están planteando ellos esa recuperación y esas inversiones grandes derivado del consumo que van a tener, y creería que veríamos una mejora en los términos de la balanza comercial, veríamos un incremento de algunos valores. No creería que llegáramos a tener un superávit con esos países, pero sí sería un déficit un poco cada vez más menor. Eso es lo que diría para estos próximos años que vienen. Muy buenos días. Clic aquí con una duda que siempre he tenido, viéndolo desde la perspectiva de pueblo. Yo como pueblo, como ciudadano, tengo un negocio, estoy legal, pago impuestos, no impuesto, impuestos, son varios en Guatemala. Desde su perspectiva, ¿cómo
¿Afectaría al pueblo la existencia de un solo impuesto? ¿Sería factible para el Estado? ¿El Estado moriría o crecería? ¿El pueblo moriría o sufriría aún más que como estamos? Esa sería en sí mi pregunta, porque en gobiernos anteriores y en otros temas de esta índole se ha escuchado el rumor de querer establecer un solo impuesto, pero ha quedado en rumor, no ha encajado, no ha nacido, no se ha gestado como debería de ser, y siempre nos queda la duda a los guatemaltecos, ¿qué pasaría? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? Ok, sí, yo también he escuchado esas propuestas de un impuesto único. A ver, de entradita tiene varias complicaciones, le voy a decir por qué. Primero, no creo que exista la voluntad como de generar ese desgaste para poder implementar un impuesto único, porque es muy complicado el poderlo manejar primero en un aspecto técnico, y siento que no tendría validez. ¿Y por qué le digo esto? Si se quiere plantear un impuesto único, por ejemplo, que quiere hacer algo como el IVA, tendría que tener una tasa alta para poder obtener todos los ingresos que se reciben por los distintos impuestos que hay, y sería desproporcional. ¿Por qué? Porque estaríamos poniéndole la misma cantidad a una persona que gana 1 millón mensual que a una persona que gana 1,000 mensuales. Entonces ahí habría una desproporción. No afectaría lo mismo a una persona que tiene ingresos grandes que a una que tiene ingresos de cierta forma más pequeños. De hecho, dentro de cuando uno estudia política fiscal, que yo lo estudié en la universidad, existe ese concepto, la gradualidad del pago de los impuestos. ¿Por qué? Porque precisamente no va a afectar tanto a uno como a otro. Esa es la primera. Habría que hacer muchas reformas, muchos de los impuestos o mucho de lo que se encuentra ¿no? en nuestra legislación, habría que cambiarlo, habría que ver cómo se generan ¿no? nuevamente esos ingresos, porque no podríamos dejar una fuente sin recibirse. No podríamos dejar una fuente sin financiamiento, porque hay muchos, ¿cómo decirlo?, apartados que la Constitución dicta para recibir impuestos, para recibir ingresos que vienen por medio de los impuestos. Lo mencionamos también en el anterior, las restricciones que existen ¿no? en temas constitucionales. Realmente no lo veo viable. Y ¿cómo podría afectar? No le tengo la respuesta, porque en ningún país del mundo se ha implementado algo así. Claro, hay unos que tienen menos impuestos que otros, pero un impuesto único como tal, no existe una prueba de cómo podría funcionar o no. Pero realmente le soy completamente honesto, no lo veo viable, y creo que solo sería comentarios ¿no? que salen así por salir. Sí, creo que ya. Sí, buenos días a todas, mujeres y hombres. Yo tengo unas dudas, y no digamos el vecindario de un municipio. Como estamos refiriéndonos a una balanza económica, se puede decir, ¿qué pasa? ¿O qué ha pasado? ¿O qué estaría por pasar? Una municipalidad recibe, se puede decir, la ayuda de gobierno, según en algunos dichos. La municipalidad percibe, me refiero a los 17 municipios del departamento de Guatemala. Una municipalidad percibe ingresos, pero para ser específico me refiero a los impuestos del IUCI. Este impuesto, ¿será que dará cumplimiento para ejecutar proyectos de infraestructura o obras en el mismo y dentro del municipio? ¿O se estaría tomando, y no sé, eso sí no sé, cuánto es lo que el aporte de gobierno iría a cada una de las 17 municipalidades del departamento de Guatemala? Entonces, el ingreso y el egreso y lo que percibe de gobierno. Yo creo que ustedes nos pueden ayudar en ir discerniendo todo esto, porque si se recibe un aporte de gobierno y no se ven proyectos de ejecución, de proyectos de obra, vivienda y todo lo que se puede ver en un municipio,
Entonces, ¿qué pasa? Disculpe. Ok, muy bien. Para empezar, este aspecto no está relacionado a la balanza de pagos. La balanza de pagos se refiere a todo lo que recibimos fuera del país. Ahora bien, en este caso sí hay fondos que reciben por parte del gobierno central las municipalidades, sí, también está lo del impuesto del IUSI, usted tiene toda la razón, y tendría que utilizarse precisamente para revisar todo el tema de los servicios o la infraestructura que tiene que ser por dentro de un municipio, indiferentemente, y tendría que ser por el tema de las necesidades que tenga el municipio, tendrían que estar bien identificadas por la institución a cargo, o precisamente en este caso la administración que esté dentro de ese mismo municipio. En este caso, yo lo que le sugeriría es que se solicite esa información, que es de oficio, que se la tienen que dar, cuáles son los ingresos que reciben, si existe algún plan o alguna propuesta o alguna lista o una cartera de proyectos que se tengan que ejecutar. Ahí se puede ir dando cuenta cuáles son las prioridades que tiene el municipio donde usted vive. Es una información que obviamente va a costar que se la den, pero si uno lo que quiere es fiscalizar, pues ese tipo de cosas hay que hacer. También hay que recordar que hay portales donde se encuentra esa información, la municipalidad la tendría que tener, y esa es la vía para ir conociendo qué es lo que se tiene planteado y lo que se quiere hacer. Ahora bien, en este caso, si no existe algún cumplimiento de esto, pues tendríamos que tratar de hacer nosotros, ¿no?, como ciudadanía, nuestro trabajo de exigir que se cumplan con estas obras que se propusieron, que se proponen, qué es lo que hay que hacer. Hay mecanismos también para poder solicitar ese tipo de apoyos, hay que buscar, se pueden acercar, ¿no?, a sus representantes también departamentales, que ellos pueden ayudarles en ese sentido. Y creería que esa es la vía que hay que buscar para poder fiscalizar esos ingresos. Me parece muy positivo que exista esa preocupación por saber en qué se están manejando los impuestos y las obras. A mi percepción antes no pasaba y ahora rescato bastante que sí esté pasando, y esas son las herramientas que yo le podría sugerir en este caso para poder manejar y poder conocer cómo se está moviendo su municipio específicamente. Muy buenos días. En esta mañana le agradecemos mucho al orador ahí por estarnos ilustrando muy bien con los asuntos de impuestos. El pueblo de Guatemala específicamente tiene un grave problema, y es que la mayoría de las personas son personas honradas y ellos sí quieren estar dentro de la legalidad pagando sus impuestos. El asunto es que se les ha complicado tanto porque vienen y hacen innovaciones sin preparar a la población. En este sentido surge la factura electrónica. Grandes problemas que se están teniendo actualmente para poder estar al día en los impuestos y para estar claros y efectivos cómo poder pagar un impuesto a ese nivel, pues porque definitivamente hay grandes empresas que tienen una gran infraestructura, pero el pequeño comerciante le es difícil generar una factura en cada momento que vaya a realizar eso, porque no tiene la tecnología y ni tiene la capacidad para usar esa tecnología. ¿Qué sugiere usted al respecto para remediar este asunto? Muchas gracias. Ok, primero lo primordial, y este es ¿cómo decirlo?, algo que se le podría pedir a las entidades relacionadas en cualquier aspecto, y en este caso sería la superintendencia, ¿no?, precisamente que abra canales o que aperture vías para poderse capacitar en este aspecto y poder conocer la forma en la que se hace. Ahora bien, con respecto a la factura electrónica más específicamente, la verdad es un proceso, le puedo decir que no es complicado. Yo tengo esa banca, hay que sacar la banca en línea y ahí mismo uno puede estar, la SAT en línea, la agencia virtual, y ahí uno puede estar sacando las facturas en cualquier momento, solo es de llenar un par de datos. Sí, concuerdo que a veces esa comunicación no se da, o sea, sé que es complicado, sé que es dificultuoso, y en este caso lo que sugeriría también es acercarse a la superintendencia y solicitar esos apoyos, porque sí lo hacen, sí lo han hecho. En mi caso a mí también me costó al principio, pero sí me orientaron para poderlo realizar y las estoy haciendo sin ningún problema, y creo que tal vez buscar esos mecanismos es bastante útil. En la misma página también está la información con imágenes de cómo irlo haciendo,
Pero concuerdo bastante en que habría que buscar una manera más fácil de socializar, ¿no? Los procesos o todo lo que se quiera hacer. Ahora bien, este es un proceso que inició hace como unos 3, 4 años, entonces sí ha habido una temporalidad para poderse adaptar. Entonces, es lo que le diría. No sé si hay alguna otra pregunta. Una pregunta, ¿qué consecuencias tendría eliminar el impuesto sobre la renta? La recaudación. Directamente iría ese problema con el tema de la recaudación, porque es un impuesto específico que sí tiene un porcentaje bastante importante dentro de la estructura de los impuestos, no sé exactamente ahorita cuánto es. Claro que también hay un problema, que es uno de los que representa más complicaciones para poderlo recaudar. Hemos visto que hay muchos casos de evasión o muchos casos ahí complicados que lo han visto ustedes ahí en las noticias, ¿no? No consideraría que sea prudente eliminarlo, creo que hay que facilitar la forma en la que se paga porque si es un poquito complicada, hay que hablar lo que es. Y en el caso de los impuestos creo que las complicaciones y lo que se da para estos temas no es tanto el monto, sino lo difícil que es poderlos pagar. Si se agilizaran un poco más los procesos, vaya usted a hacer una fila ahí a la superintendencia a ver cómo lo atienden, ¿verdad? Pero sí afectaría bastante la recaudación. El ISR y el IVA, a pesar de las complicaciones que se tienen en los temas de evasión, son de los que más generan para el país ingresos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Pues quería aportar un poquito a la pregunta anterior con respecto a las municipalidades. Pues me interesa y me gusta mucho el tema que se maneja interno. Con respecto a la pregunta que hizo el compañero aquí, respecto a la fiscalización de las municipalidades, hay una oficina de acceso a la información pública que ahí puede hacer sus solicitudes y no se lo pueden negar. Tiene un aproximado de 15 días para responderle y si no, pues puede presentar su denuncia. Respecto si es una persona externa a la municipalidad, si es parte de la corporación está fácil. El alcalde presenta un informe cuatrimestral donde le tiene que presentar cuántos son los ingresos y egresos de la municipalidad porque son autónomas. Entonces el Estado, pues la ente fiscalizador es la Contraloría General de Cuentas, pero cada municipalidad según su Producto Interno Bruto y la cantidad de personas que tenga, así es el aporte. Lamentablemente por la pandemia el aporte bajó y bajó, pues yo estoy en una municipalidad, bajó significativamente. Incluso los impuestos municipales también bajaron y eso repercute que la municipalidad tenga menos capacidad para poder invertir según el aporte y los ingresos propios, no tocando el aporte de consejos de desarrollo, porque eso también cambia. Consejos de desarrollo pues lo maneja DMP y el alcalde y dependiendo si es cotización o licitación. Solo apoyando ese tema, ahora mi pregunta. Con respecto a importaciones y exportaciones, sabemos de que Guatemala está dentro de un bloque comercial, ¿verdad? Y dentro de ese bloque sabemos que se manejan ciertos aranceles o impuestos que ya sean que nos cobren o que nosotros paguemos. A razón de que Guatemala lamentablemente no es un productor que tenga la capacidad para autosostenerse y poder pagar lo que es la deuda externa. Porque nosotros tenemos una deuda externa que cada día crece y creo que es como de 11,000 por persona lo que debemos. Ahora mi pregunta, Guatemala, ¿cuánto es lo que debe según la deuda externa? No sé si tendrá el dato, pues yo desconozco cuánto es la deuda externa, porque según las proyecciones que yo he visto, casi que vamos a pasar toda la vida pagando lo que se ha prestado para que nosotros podamos subsistir con lo que internamente pues se utiliza en el país de Guatemala. Ok, primero gracias por esa información que nos brindó en el tema de las municipalidades. Creo que sería muy útil que ustedes pudieran poner de acuerdo para poder realizar ese tipo de cuestionamientos, de revisiones y todo, bastante ilustrativo lo que nos comenta. Ahora bien, en el caso de su pregunta, sí, precisamente, a ver, no creo que haya algún país en el mundo que pueda producir para toda su población lo que requiere y todas las necesidades que tengan, no existe. Podrán haber países que lo hagan en una mayor medida que en otra, pero en el contexto actual que estamos, una economía cerrada no sería la respuesta, no sería la solución en ningún país del mundo, nadie lo está buscando, excepto algunos de los países, ¿no?, de los bloques que conocemos, como Cuba, Nicaragua, bueno, ni siquiera Nicaragua, pero como Cuba y Corea del Norte, ¿no? Pero no creo que nadie quiera ese tipo de situaciones. Ahora bien,
con respecto a la deuda. El número exacto no lo tengo, pero sé que se representa un 30% del PIB. No es una cantidad tan alarmante si lo vemos así. Hay países que representan el 300% del PIB, pero donde sí se complica es en el tema de si calculamos nuestra deuda con respecto a los ingresos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Ahí sí alcanza un 300%, eso quiere decir que requeriríamos una mayor recaudación de impuestos para poder cubrir la deuda, pero como porcentaje del PIB está realmente baja y es como por lo general se mide en los aspectos de los riesgos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues precisamente ser más competitivos, producir más, no necesariamente producir para consumir aquí, se puede vender perfectamente y en la medida que la población tenga más ingresos o un ingreso un poco mayor, veríamos una mejora en el aspecto económico. ¿Por qué va de la mano? Porque a medida de que la economía crezca más, que haya más ingresos, que haya más empleo, que haya más negocios, por ende la recaudación tributaria siempre va a incrementar y eso es en lo que hay que enfocar toda la energía, todas las fuerzas en poder mejorar la recaudación en distintos aspectos, en los contextos que vimos ahora. Y por ponerle un ejemplo, si tenemos unas personas que estén ganando más, van a consumir más, va a haber más IVA, van a comprar una casa, va a haber UCI, inclusive pueden que hayan empresarios que empiecen a pagar el ISR porque superarían algunos de los contextos de los ingresos. Entonces creo que los enfoques y la energía tiene que estar ahí, en ser más productivos, no tanto para el aspecto de cubrir todo lo que requerimos y no comprar nada de afuera, porque es completamente imposible, pero sí producir más de lo que somos buenos y de lo que somos mejores y aprovechar esa ventaja competitiva y comparativa que tendría el país. Eso es lo que le podría decir. De mi parte, creo que eso sería todo por hoy. Gracias por haberme escuchado y que pasen un feliz día. Muchas gracias al licenciado Pablo San José Guzmán por su valioso aporte a estas 3 conferencias continuas que él ha tenido. Pero vamos a dejar que sea el secretario general del Partido Humanista, el licenciado Rudy Alexa Mérida, quien haga entrega del diploma de reconocimiento al licenciado San José Guzmán y, por supuesto, con un mensaje especial. Por favor, licenciado. Buenos días, compañeras, compañeros humanistas, buenos días. Diputada Julia Ángel Müller, me alegra verla bien, me alegra que esté aquí. De veras, un aplauso para la diputada, acaba de salir de un problema de salud y me alegra verla bien. Y a los señores diputados de la bancada humanista, bienvenidos, secretarios generales, comité ejecutivos y todos acá. Un gusto estar acá con ustedes. Un sociólogo norteamericano dijo en el siglo pasado, dijo: los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben leer y escribir, sino los que no tienen capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Hoy estamos en épocas en que tenemos que desaprender y luego reaprender y sacarnos de la cabeza un montón de cosas que nos enseñaron y que no necesariamente son la realidad. Así que de eso se trata este miércoles cívico, así que muy felices, y hoy quiero hacerle entrega a nuestro experto con nuestro agradecimiento al Instituto Republicano Internacional que nos dio la oportunidad de estos 3 temas. El diploma dice: la Unidad de Formación y Capacitación de Afiliados del Partido Humanista de Guatemala otorga el diploma de reconocimiento a Luis Pablo San José Gómez, economista empresarial, por las conferencias impartidas Ley de Competencia Económica, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y Balanza de Pagos e Impuestos, y tiene la firma de su servidor como secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Licenciado, con mi agradecimiento para usted, para CIES y para el Instituto Republicano. Muchas gracias. Bien, miren, hay otros temas que sería bueno que los habláramos. Miren, la idea de que sea a las 7 de la mañana
es porque hay personas que vienen acá y tienen que ir a trabajar incluso a las 8 o más tardar a las 9. Yo creo que es una buena modalidad para quienes trabajan, pero también estamos pensando en la posibilidad de que si tenemos un miércoles a las 7 de la mañana, el otro miércoles pudiera ser a las 5 de la tarde. Nuestro mecanismo es no solo en lo económico, que yo pensé que iban a ser muy cansadas, pero yo sé que aprendimos todos, pero también tenemos que conocer abiertamente la ideología del partido. Hacer política es comunicar. O sea, tenemos que hablar con la gente, cómo nos comunicamos, cómo comunicamos lo que pensamos. Y eso es de veras casi un doctorado. Entonces, para poder aprender todo ese tema lleva tiempo. Tenemos que aprender a ganar elecciones municipales, a ganar elecciones del Congreso, a ganar pues la presidencia y la República. Y en serio, comunicar es parte esencial de lo que tenemos que aprender. Como nosotros partimos de la base que tenemos que desaprender y reaprender, pues tenemos que estar en eso. Entonces, así, con toda honestidad, si les parece que es muy temprano, ¿ustedes creen que debiéramos modificar el horario o nos vamos acá hasta que nos acostumbremos? Eso por una parte, para que nos lo vayan comunicando o para que lo vayamos pensando. Pero aparte de esto, es que la luz me sigue, ¿verdad ustedes? Aparte de esto, fíjense que necesitamos que los que estamos viniendo dejemos nuestro número, porque vamos a empezar con los otros temas, la juventud, las mujeres, los profesionales, y para ver cómo nos vamos organizando y cómo va creciendo nuestra propia organización. Cada vez que nosotros hacemos algo, pues es un empujoncito a esta rueda que estamos pues empujando o jalando como sea, y que tengamos que ir hacia adelante. Entonces sí les quiero pedir que para que nos podamos identificar con un grupo determinado. No me refiero exactamente a quienes ya tenemos una función en el Congreso, en comités ejecutivos departamentales y el Comité Ejecutivo Nacional. Lo que sí queremos es que todos participemos. Entonces, quienes no tengan una función en un comité ejecutivo municipal, departamental o nacional, pues se puedan integrar a dirigir a los jóvenes, a las mujeres, a los profesionales y todo ese crecimiento horizontal que un partido político tenga que tener o deba tener. Además, quería contarles que seguimos en el proceso de organización del partido. Estamos en asambleas, se los conté la otra vez. Ya salimos de varios departamentos, salimos de Huehue, Reu, Toto, Alta Verapaz, Jutiapa, Sololá, Chimaltenango, Santa Rosa. El próximo fin de semana estamos en Suchitepeques. Luego nos quedaría el siguiente fin de semana Petén, San Marcos y finalmente Zacapa. Yo creo que con eso vamos a tener 18 departamentos debidamente organizados, no porque nosotros no tengamos organización, sino que estos son las organizaciones legales. Y el 4 de diciembre, que cada vez está más cerca la fecha, vamos a tener nuestra Asamblea Nacional Ordinaria trianual, y como la convocamos desde abril, señalamos aquí, y cuando miro el salón me da pena porque no vamos a caber para toda una Asamblea Nacional acá en este salón, pero por los efectos legales que eso tiene, que está notificado desde abril, pues tenemos que usar este lugar. No sé si vamos a pedir que nos den la calle o algo, pero lo tenemos que resolver. Y entonces vamos a ir conformando comisiones de protocolo. Hay una serie de actos, tenemos que atender a nuestros delegados que vienen del interior, y no solo vienen los delegados, vienen los comités ejecutivos municipales, comités ejecutivos departamentales, y de veras va a ser una fiesta cívica acá en el partido. No es un secreto, nosotros
lo hemos dicho, la finalidad, el objetivo de organizarnos y de un partido es conquistar el poder. Ese es, para hacer los cambios sociales que nosotros queremos. Y en consecuencia, el próximo año es el año en que se ganan las elecciones. Ya el otro 2023 es pura formalidad, ¿va? Pero en eso tenemos que trabajar duro. También necesitamos ir organizando el equipo nacional de formación de fiscales, el equipo nacional de capacitadores del partido, y quiero decirles, aquí hay espacio para todos. Aquí tenemos que trabajar todos, tenemos mucho que ofrecer, mucho que aprender, mucho que enseñar, mucho que trabajar, y van a ver cómo podemos transformar el país en algo distinto, en un país humanista. De eso se trata. Así que eso quería decirles hoy. Las siguientes conferencias estamos organizándola como es cada 15 días. Yo no sé, el tema económicos, pues que fueron tres seguidas y a lo mejor nos cansó un poco, pero las siguientes ya vienen otros temas. Viene seguridad ciudadana, no sé, Lix, si ya está listo para entre 8 días, lo podemos, todavía no. Entonces, le vamos a pedir tenemos en fila varias conferencias, y si no, dentro de estas podemos ya hablar del humanismo cristiano como la ideología del partido para que la vayamos conociendo. Pero sí, dejar asentado, dejar claro que en estos miércoles cívicos todos tenemos necesidad de conocimiento, no lo sabemos todos, con humildad reconocemos que no sabemos todos los temas, no somos expertos, no somos todólogos, pero sí queremos aprenderlo, queremos aprender para ir a enseñarlo, como dice la Universidad de San Carlos, va a ustedes para irlo a enseñar, ir y enseñar a todos. Así que muchísimas gracias y estamos siempre para servirles. Nos miramos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muy bien, la invitación entonces es para dentro de 15 días acá, siempre en el salón de UFCA. Que tengan buen día.